A ver, aquí, ¿está grabando ya? Ujú. Sí, vale. Buenas tardes, Julia. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Eh, Julia Gromowska. ¿De dónde eres? Para empezar por el principio. Mis Polaca. padres son polacos, sí. Ah, ok. ¿Y tú naciste en España? No nací en Polonia, pero vine con 3 añitos, así que vine muy joven. Mm, qué bueno, qué bien. Bueno, encantado de conocerte, de verdad que para mí fue un placer encontrar tu TFM del 2024, Aproximación Teórico-Práctica del Panhispanismo al Aula. Simbiosis sociolingüística de la sociedad hispana. Me gustó mucho el abordaje que estabas haciendo y la razón por la que lo encontré es porque yo he trabajado el tema del panhispanismo también y claro, hay una palabra clave que siempre busco que es la competencia panhispánica. Ujú, Entonces, quería que me conversaras qué entendías tú por competencia panhispánica, ya que en el trabajo solamente mencionas una sola vez eso como una forma de impulsar. Vienes hablando en tu ujú, marco teórico y como que, bueno, sí, definitivamente sería bueno impulsar una competencia panhispánica, pero ¿qué ujú, significa? ¿Qué es para ti ese concepto y de dónde? mm, ¿Cómo? Porque claro, yo entiendo competencia, eh, el enfoque por competencia tradicional, estás hablando de la simbiosis sociolingüística, entonces, sin duda la competencia sociolingüística es una competencia, la ujú. pragmática, la fonética, qué sé yo, comunicativa y tal, todo el trabajo de Himes, de la competencia, pero ¿de dónde, o sea, cuál es el concepto que tú manejas, ¿no? Y cuál Ujú. era me interesaba mucho conversar sobre ello. Pues, al menos desde mi punto de vista, la competencia panhispánica es primero una necesidad, no solamente para los alumnos futuros de español, sino para nosotros como profesores de español, el poder entender que no somos una lengua de un país y que hay un montón de palabras que nosotros mismos, por saber el español, pues yo por ejemplo, el español de España, habrá un montón de léxico y de gramática que es correcta por ser española, por ser en lengua español, pero yo no la conozco. Y no porque yo no la conozca, es errónea. Como puede haber un montón de casos en Estados Unidos de profesores que estudian español, pues el español de España, tienen alumnos descendientes de México, sus alumnos hablan en español de México y lo suspenden y reprueban al final español. Y eso no me parece correcto, porque esos profesores pierden la competencia panhispánica. Olvidan que aunque, por supuesto, al conocer un país, vivir en un país, vas a hablar con español de México, español de Colombia, español de Venezuela, español de Ecuador, al final, si tu alumno habla español, ¿por qué lo penalizas si sigue siendo español? Enriquécete tú como docente, como persona nativa de español, aprendiendo mejor, más vocabulario, más palabras, más expresiones y más incluso también cultura, y no penalices eso dentro de además de nuestra lengua, que al final es rica porque la habla más de 20 países. ¿Y dónde decías que los estudiantes son aplazados, ponen en suspenso cuando vienen de México, decía, en Por Valladolid? lo menos, según las noticias que yo he leído, en Estados Unidos, debido a claro, la cuantiosa migración mexicana, hay muchos alumnos en secundaria que tienen la asignatura de español como segunda lengua y que al final, pues sus padres son mexicanos, sus abuelos son mexicanos, pero ellos, por ejemplo, ya se han criado en Estados Unidos. Por tanto, el español no lo estudian, pero sí que saben hablar español en mayor o menor medida. Y son alumnos que en clase de español tendrían que tener un muy buen nivel o un muy buen rendimiento porque tiene que ser para ellos más sencillo y resulta que por tener profesores que son, diría, más tradicionales, que están sobre todo enfocados en el español de España por ser la antigua metrópoli, al final, pues, si hay una forma de expresión, no sé si me estoy equivocando, aquí sería voy a bañarme en la piscina, juraría que México sería voy a bañarme en la pecera. Incluso es vocabulario diferente. Solamente por cambiar el vocabulario ya reprueban la materia. Ya, O sí. incluso en materia verbal. Nosotros en España, sobre todo en la zona central, utilizamos vosotros y somos los que diferenciamos entre la C y la Z. En cambio, de la mitad de España para abajo y el resto de países se utiliza la forma de ustedes o, mismamente, fonéticamente, no se hace la diferencia entre S y Z, se utiliza el seseo. ¿Por qué vamos a penalizar que los alumnos no puedan decir piscina que pues tiene la S, zapato, sesina? No, no ocurre nada, no hay ningún problema. Lo único que yo hablo así, ellos hablan así, es español igualmente.
Qué interesante. Y entonces la idea de competencia panhispánica está centrado básicamente en los profesores, ¿no? Según lo que la concepción que tiene manejas. Porque considero al menos que para poder enseñarle a un alumno la competencia panhispánica, es decir, la riqueza de nuestra lengua y los diferentes puntos de vista que hay, primero tenemos que dominarla nosotros como hablantes nativos, incluso como docentes que estudiamos esa lengua. Y que no puede, es decir, no podemos enseñar algo que no conocemos. Y no hay nada más humano de un alumno te hace una pregunta de, oye, ¿esto cómo sería? Pues hay que reconocer de, pues no lo sé, pues tendré que mirarlo. Estamos leyendo un texto para hacer lectura de, mismamente, un cuento de Cortázar. A lo mejor tiene algún vocabulario que no conocemos. Pues no lo sé, soy humana. Es normal que haya palabras que no conozco. Claro. Sobre todo, pues, si hay, por ejemplo, si es literatura chilena que tiene influencia mapuche mismamente, obviamente habrá vocabulario que yo, por no ser chilena, por no ser de esa región, no lo voy a conocer y no pasa nada. Es español y no porque yo no lo conozca sabiendo español significa que eso no existe. Obviamente existe. ¿Y por qué crees tú que no se ha desarrollado ese concepto como tal? Es Eh, súper apropiado lo que estás diciendo, dan el clavo, ¿no? Al parecer, o sea, uno, como te decía, uno cuando habla de competencias, te remontas a Chomsky, sí. vas avanzando, pasa por Ujú, Himes, pasa ujú, por pues, todo el proceso de Europa y tal, ujú, y las competencias lingüísticas, comunicativas, qué sé yo, ujú, todas estas que ya hemos hablado, pero ¿por qué no en la literatura especializada, por qué no hay una ujú. cosa que se llame competencia panhispánica? Pues es una efectivamente muy buena pregunta. Yo me lo cuestiono en mi propio trabajo. Insisto en que si existe una asociación de las academias, que es la ASALE, la Asociación de Academias de Lengua Española, ¿por qué se firma como RAE, Real Academia Española, y ASALE? ¿No tenía que formar parte la propia RAE, aunque sea la Real Academia de España, de la Asociación de Lenguas Españolas? Porque no deja de ser español y español. Y Claro, al juntamos, final la SALE es como que la que congrega todas, o sea, la sí, RAE debería estar por sí, debajo de la dentro, SALE, ¿no? claro, O por sea, supuesto. un miembro Al más. mismo nivel que la Academia Colombiana, que la Academia Exacto. Venezolana, que la Academia Peruana, incluso la Academia Filipina, que está intentando, bueno, al final en Filipinas pues sabemos que tenemos una gran Sí, herencia de Guinea español, Ecuatorial y todo, claro, efectivamente. Pero no, resulta que se firma RAE y ASALE. claro. Elemento que para mí pues no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la propia academia, firmando el diccionario, insiste en que tenemos una postura panhispánica, en que todo el español es correcto, y en cambio ves en el propio diccionario de libre acceso, diccionario en línea del español, las únicas acepciones que vienen marcadas como extranjeras de usado en Colombia, usado en Uruguay, usado en Chile, pero resulta que las acepciones españolas no vienen marcadas, no viene en España, no viene marcado. Me parece a mí eso una falta de lógica por la parte de los españoles de, si vas a marcar que es el vocabulario léxico de otro país, marca también el tuyo, porque eso implica que solamente se conoce en España. Habrá 20 países donde no sea propio, no sea normal, y no por eso está mal. Igual que, por ejemplo, por otro lado, el diccionario de americanismos. Considero que está muy bien que todo ese léxico forme parte de nuestro diccionario, pero no entiendo por qué se extrae del diccionario y se coloca aparte en un diccionario de americanismos, que el propio sufijo ismos tampoco es un sufijo positivo. Por tanto, si es español, no lo abandones, no hagas un diccionario aparte y abandónalo ahí cuando forma parte de nuestra lengua también. Por tanto, considero que, aunque políticamente nuestra política lingüística sí que se presente como panhispánica, eso considero que es la teoría, porque en la práctica estamos muy lejos y hay que, a menos a mi parecer, interesa trabajar, trabajar y trabajar para equiparar que al final el español de España es igual, ni mejor, ni peor que el español del resto de países, porque siguen hablando español o castellano. Y si yo puedo hablar contigo y los dos nos entendemos, será, no lo sé, digo yo, que hablamos la misma lengua. Sin duda, claro. O sea que lo que me estás diciendo es básicamente que la razón por la que no se ha desarrollado en la literatura especializada esa idea, ese concepto de competencia panhispánica, es esencialmente por un problema político, entonces, ¿no? Una forma de... Una forma, en parte, luego por otro lado, sí que se ha planteado teóricamente, eso no puedo negarlo, sí que
se está intentando, pero de la concepción de la idea a esto es la política que tenemos, a la práctica, siempre hay un camino muy largo, sobre todo porque en nuestro caso, el llegar a esta fusión y a el comprender nuestro español y el darnos cuenta de que, aunque seamos españoles, aunque seamos profesores extranjeros que aprendemos español, no tenemos que aprender una lengua. Tenemos que aprender una base general y luego las características de cada uno de los diferentes países, pues con su gramática propia, con su vocabulario propio, con su cultura propia y al final para saber tanto pragmáticamente cómo expresarnos adecuadamente en los diferentes tipos de español. Por tanto, aunque la idea esté, otro impedimento que creo que también hay, aparte de político, es el tiempo que requiere. Y obviamente, una persona tiene que darse cuenta de que requiere tiempo, pero es un tiempo que, aunque sea por sacrificar tiempo costoso, merece la pena porque al final el resultado es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo lingüísticamente, que es conseguir que nuestra lengua florezca. Y considero, al menos desde mi punto de vista, que todo lo que sea variedades, diferentes perspectivas, vocabulario, textos, entendimiento, el poder enriquecerte tú a ti mismo como nativo y como profesor, solamente puede mejorarnos como sociedad y como al final sociedad hispana. Esa simbiosis de la que intento hablar, esa fusión de todas las características que nos hacen una lengua, el que somos, de nuevo, somos una lengua. Y eso es lo que a mí, por lo menos, me gustaría plasmar, por ejemplo, en mi TFM y en lo que me gusta insistir. Para mí la competencia panhispánica es una necesidad y también un regalo, porque somos de nuestras características, nos hace una lengua que mires donde mires, tienes algo nuevo que aprender constantemente y una nueva forma de, no de ver la vida, que también, porque gracias a diferentes palabras puedes ver la vida de diferente forma, igual que compartimos que nosotros podemos empalagarnos, llenarnos la boca con un alimento, llega hasta el punto de que no podemos más, y en inglés no. Tenemos un montón de formas de expresión que nos enriquecen. Por tanto, cuantas más podamos tener, mejor para nosotros. Hay una cosa que decías que te pregunto para aclararlo. ¿Ya existe entonces el concepto como tal? ¿Hay gente que ha trabajado ese concepto de competencia panhispánica? Em, si no recuerdo mal, durante mi investigación para poder realizar el TFM, sí que conseguí, mientras investigaba mis fuentes, observarlo en el contados artículos. Considero que sí que existe, no es, de mi propia creación, porque al final el panhispanismo es algo que lleva existiendo desde finales del siglo XX. Es Pero es algo que... diferente, ¿no? Porque el panhispánismo es como la ideología que está vinculada a las academias. Mm, Y esto de concepto es como un concepto que se enfoca en los profesores, en la capacidad del mm, estudiante, en el mm, conocimiento que hay que tener sobre la mm, lengua y sobre las culturas, como tú estás bien diciéndolo. mm, Entonces, claro, por eso te pregunto, porque, oye, yo tampoco lo he encontrado, pues, ¿sabes? Y mm, el aporte que yo tengo es el que yo mismo estoy haciendo, pero mm, mm. claro, por eso te pregunto, ¿y tú lo has encontrado por otro lado? ¿Sabes? ¿Tienes alguna información de que exista como tal acuñado en algún lugar? Sí que vi lo que te digo, vi la idea, la necesidad del panhispanismo, pero como tal, una definición teórica por un académico que insista en la competencia panhispánica requiere, o sea, requiere estos elementos, este trabajo tiene estas características y se enseña de esta forma y tiene estos ítems que el alumno tiene que conseguir, no. ¿Y estás trabajando doctorado? ¿Vas a trabajar? ¿Tienes intenciones de... Tengo Tu intención de TFM lo acabas de terminar, ¿no? ¿Cuándo fue que terminaste el TFM? el 2024. Ah, ok. ¿Y estás trabajando ya en el doctorado? En verdad no, estoy haciendo otro máster Ok. de pedagogía para alumnos de secundaria, pero sí que tengo idea de trabajar una tesis doctoral sobre el panhispanismo y ahondar más en materia. Hmm. Bueno, Julia, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tus reflexiones. Y en primer lugar, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Te agradezco, como te digo, tu declaración. Y bueno, muchísimas gracias. Nada.